Hola. Y de nuevo sobre la conciencia humana, para ser más precisos, sobre si todo lo que vemos a nuestro alrededor es real y quiénes somos en realidad. Ya estoy adquiriendo una desconcertante certeza de que comprenderse a uno mismo es la tarea más difícil para la humanidad. Entonces comencemos. Nuestros órganos sensoriales nos ayudan a sobrevivir, nos salvan de caer por las escaleras, de accidentes en la carretera y de intoxicaciones por alimentos en mal estado. Confiamos en nuestra percepción, creyendo que nos muestra el mundo real. ¿Pero realmente nuestros sentidos nos revelan una realidad objetiva? La mayoría de la gente cree que sí, incluso si reconocemos que nuestros sentidos a veces nos engañan, ya que artistas y psicólogos suelen crear ilusiones que nos confunden. Y tú sientes, bípedo y peludo, que ya llevo 3 minutos sufriendo de hambre. Quizás porque Martín hace 4 minutos te comiste todo lo de tu plato. Cálmate y no interrumpas. La creencia en la veracidad de la percepción se basa en la teoría de la evolución. Suponemos que nuestros antepasados que mejor veían y entendían la realidad tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. Sin embargo, esta teoría tiene fallas significativas. En realidad, nuestra percepción no es un reflejo exacto del mundo. El problema no solo radica en que podemos equivocarnos al percibir, sino también en que el espacio y el tiempo que percibimos no son una realidad objetiva. Esto no es una suposición, es un teorema científicamente demostrado. Eso es lo que digo, que cuando tengo hambre, el espacio y el tiempo se vuelven ilusorios. ¿Cómo nos ayudan nuestros sentidos a sobrevivir si no muestran la verdad? La respuesta se puede encontrar a través de la metáfora de la interfaz de una computadora. Cuando escribes un correo electrónico, ves un icono en la pantalla, pero eso no significa que el archivo en la computadora se vea igual que ese icono. El icono solo te ayuda a interactuar con la computadora sin profundizar en los complejos procesos internos. De manera similar, nuestra percepción es una interfaz creada por la evolución para nuestra supervivencia. El espacio y el tiempo son el escritorio de nuestra interfaz, no un reflejo de la verdadera esencia del universo. Esto explica por qué debemos tomar en serio nuestras percepciones, pero no literalmente. En este video exploraremos las teorías presentadas en el libro de Donald Hoffman, The Case Against Reality. Si ves un coche que avanza a gran velocidad, es mejor detenerte y dejarlo pasar. Es la elección más segura. Pero eso no significa que el coche sea la realidad verdadera. Es solo parte de nuestra interfaz que nos ayuda a tomar decisiones correctas para sobrevivir. Por eso, no deberías decepcionarte de que me haya comido tus salchichas mientras contabas tus tonterías. Martín, eres una bestia irreal, una propiedad irracional en un mundo ya misterioso. El autor del libro, Donald Hoffman, explica cómo la evolución creó esta interfaz y por qué nuestros sentidos realmente ocultan la realidad objetiva. También aprenderemos cómo la ciencia moderna, tanto la física como la neurobiología, respaldan estas ideas y desafían nuestra comprensión del mundo, el espacio y el tiempo. ¿Y por qué tolero a ese bastardo ilusorio, el gato Martín? Porque eres un dueño ilusorio, en el sentido literal y figurado. La conciencia es uno de los mayores enigmas de la ciencia. A pesar de los enormes logros en el estudio de la neurobiología, todavía no entendemos cómo la actividad cerebral genera la experiencia subjetiva, nuestros pensamientos, sensaciones, emociones. Cómo se convierten los procesos electroquímicos en el cerebro en la sensación consciente del sabor del chocolate o del sonido de la música. Una de las historias más fascinantes en el estudio de la conciencia es el trabajo de los neurocirujanos Joseph Bogen y Philip Vogel. En los años 60 del siglo XX, realizaron operaciones en pacientes con epilepsia en las que dividían el cerebro por la mitad, separando los dos hemisferios. Esta operación ayudaba a controlar los ataques epilépticos, pero reveló algo aún más impresionante. Cada hemisferio comenzó a actuar como una personalidad independiente. Cuando los hemisferios del cerebro dejaron de interactuar, surgieron fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, se le mostraban dos palabras a un paciente en la pantalla, llave y anillo. Cada palabra se mostraba a un hemisferio separado, al izquierdo, anillo, al derecho, llave. Si se le pedía al paciente que dijera lo que veía, respondía anillo,
ya que el hemisferio izquierdo, responsable del lenguaje, solo veía esa palabra. Pero si se le pedía que tomara un objeto con la mano derecha tomaba anillo y la izquierda llave. Esto indica que los dos hemisferios tenían diferentes conciencias que ya no podían intercambiar información entre sí. Hace tiempo que lo noté. Cuando tus zapatillas están limpias, aún eres humano, pero cuando están meadas, eres un diablo. ¿Será que tienes el cerebro dividido? Necesitas un chequeo. Una palabra más y te castro. Estos experimentos llevaron a una conclusión increíble. El cerebro puede dividirse y la conciencia fragmentarse. Los dos hemisferios pueden tener diferentes pensamientos, creencias e incluso puntos de vista religiosos. Por ejemplo, un hemisferio del paciente creía en Dios y el otro no. Esto plantea la pregunta, ¿qué es la conciencia si puede dividirse con un bisturí? ¿Es posible que cada hemisferio sea una personalidad independiente? Estas reflexiones nos llevan a un enigma mayor. ¿Cómo crea el cerebro la conciencia en primer lugar? Las neuronas, como otras células del cuerpo, cumplen funciones físicas, pero no hay un mecanismo claro que explique cómo esta actividad se convierte en experiencia subjetiva. Sabemos que cierta actividad en la corteza cerebral está relacionada con ciertas sensaciones, pero cómo sucede exactamente sigue siendo un misterio. La investigación de la conciencia continúa, y nuevas tecnologías como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía permiten comprender mejor el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Cómo los procesos biológicos generan la conciencia? ¿Es la conciencia solo un subproducto de la actividad cerebral o es algo más fundamental? Dices tonterías y yo sigo pensando en una salchicha hermosa. A propósito de belleza, pero belleza humana, o tal vez animal. La belleza se puede ver como una de las formas más poderosas de comunicación evolutiva. Respondemos inconscientemente a ciertas características físicas porque señalan salud, juventud y capacidad de reproducción. Puede ser algo tan sutil como el anillo limbal, ese oscuro anillo que rodea el iris del ojo, o las proporciones del rostro, que proporcionan pistas importantes sobre el potencial reproductivo. Sin embargo, la belleza no se limita solo a características físicas, también abarca aspectos de comportamiento que cambian según nuestra experiencia evolutiva y necesidades individuales. Por ejemplo, las mujeres en diferentes fases del ciclo menstrual pueden cambiar sus preferencias por la apariencia masculina. Durante la ovulación, se sienten más atraídas por características que indican altos niveles de testosterona, como arcos prominentes en las cejas o mandíbulas cuadradas, ya que esto indica buenos genes. En otros momentos, pueden preferir rasgos más suaves que sugieren disposición para la responsabilidad y cuidado de la descendencia. Estos cambios inconscientes en la percepción de la belleza muestran que nuestras ideas de atracción son flexibles y evolutivamente justificadas. Reflejan el deseo de lograr un equilibrio óptimo entre la calidad genética de la pareja y su capacidad para cuidar a la prole. Así es, cuanto más hambriento estoy, más bella te ves. Ahora solo una rana marrón cubierta de verrugas podría competir contigo en belleza. Si no cierras el pico, te bañaré, y serás tú quien parezca esa rana. La belleza no se limita solo a la apariencia externa. Las señales sociales, como la mirada y la expresión facial, también juegan un papel importante en la determinación de la atracción. El brillo en los ojos, creado por el reflejo de la luz en su superficie húmeda, puede agregar encanto y ser un signo de salud. Los reflejos en los ojos están asociados con la juventud y la salud, y nuestro cerebro incluso presta atención automáticamente a la simetría de los reflejos. Si un ojo brilla menos, se percibe como un signo de asimetría, lo que disminuye la atracción. Por lo tanto, la belleza es un complejo sistema de señales que refleja no solo la atracción física, sino también proporciona pistas sobre la salud general y la calidad genética de una persona. Esto permite elegir una pareja con la mayor probabilidad de éxito en la procreación. El autor del libro sostiene que la selección natural no necesariamente favorece la precisión de la percepción de la realidad, sino que se centra en los aspectos necesarios para la supervivencia y la reproducción. La percepción del mundo ha evolucionado no para darnos una imagen veraz de la realidad, sino para ayudarnos a resolver problemas de supervivencia.
Nuestros órganos sensoriales no reflejan necesariamente el mundo tal como es, sino que nos brindan información útil para acciones adaptativas. En el libro se cuestiona el papel del cerebro en el proceso de percepción. No solo capta la realidad como una cámara de video, sino que la construye activamente. Cuando una persona mira objetos, el cerebro utiliza procesos complejos para interpretar las señales que recibe de los fotorreceptores. El autor respalda la idea de que el cerebro no solo ve el mundo, sino que crea una interpretación simbólica de la realidad circundante. Esto significa que no percibimos el verdadero mundo, sino uno creado por nuestro cerebro. Sin embargo, Hoffman cuestiona la suposición clásica de que las neuronas existen independientemente del observador. Argumenta que si construimos todo lo que vemos, entonces las neuronas que percibimos también son una construcción del cerebro. Sí, no te sorprendas. El autor cree que nos creamos a nosotros mismos. ¿Por qué leí esta tontería y además se la cuento a ustedes? Escuchen más. El autor tiene sorprendentemente buenos argumentos para respaldar su posición. La mayoría de los científicos, incluido Francis Crick, están convencidos de que las neuronas y otros objetos no existen independientemente de nuestra percepción. Entonces, fue el autor quien te derribó el suelo cuando tras beber cerveza te tropezaste con mi caja de arena y caíste, vaciando todo en tu espalda. Eres tú, bestia irreal, quien me alteró. Arruinaste mi alfombrilla de ratón favorita. ¿No tienes suficiente con tu rascador? ¿Y qué tiene eso de malo? Iba caminando y vi una alfombrilla irreal y afilé mis irrealmente hermosas garras en ella. ¡Lárgate! El autor del libro se refiere a los trabajos de otros investigadores como David Marr, quienes creían que la evolución desarrolló nuestra percepción para reflejar con precisión la realidad, lo que ayudó a sobrevivir. Sin embargo, él lo pone en duda, citando ejemplos de organismos simples, como las moscas, que pueden sobrevivir sin una percepción precisa del mundo que las rodea. En su opinión, la selección natural fomenta el desarrollo de una percepción no objetivamente precisa, sino útil para la supervivencia. Es decir, nuestra percepción no sirve para reflejar la verdad, sino para un comportamiento adaptativo que aumente las probabilidades de sobrevivir. Aquí debo estar de acuerdo con el autor. En mis videos anteriores intenté enseñar a personajes simulados a sobrevivir. Uno de los personajes era un coche que vivía en un nido y criaba a sus hijos. Desde nuestro punto de vista, el coche recorría la fábrica chocando con chatarra, pero para el coche no existían ni la fábrica ni la chatarra. Había 20 pares de números que mostraban la distancia a los obstáculos, así como el tipo de obstáculo. Estos datos se transmitían al cerebro del coche e influían en sus decisiones. Pero la falta de datos no impidió que el cochecito recorriera la fábrica de manera efectiva y protegiera su nido. Si le hubiera dado un video real de la fábrica, su cerebro primitivo no habría podido manejarlo. ¿Sabes por qué me adapté a ti y no al revés? ¿Por qué? Porque tu primitivo cerebro no podría manejarme. ¡Hasha! Y así todo el tiempo, o lo expulso de la casa o me expulsa él. Como pueden ver, el principio de que la adaptación prevalece sobre la verdad se confirma mediante numerosas simulaciones que han demostrado que la percepción orientada a la adaptación puede superar la percepción precisa de la realidad. Por ejemplo, todos miramos pantallas de colores y obtenemos placer de ello. ¿Qué hay de real en esos píxeles parpadeantes? Hay muchos ejemplos conocidos que muestran lo fácil que es engañar a nuestro sistema visual. Pero todo esto es claro y evidente. Sin embargo, el autor lleva sus reflexiones sobre la naturaleza de la realidad aún más lejos, mucho más lejos. Aunque dudo que más lejos del lugar al que te envío cuando olvidas alimentarme. Tienes razón, digo tonterías. Después de todo, no existe el espacio ni el tiempo, dicen algunos físicos. ¿No lo sabían? Cada vez más físicos modernos afirman que nuestras ideas sobre el espacio y el tiempo
pueden no ser la base de la realidad, sino más bien una conveniente ilusión. Esto significa que lo que percibimos como un espacio tridimensional y el paso del tiempo podría ser simplemente una forma para que nuestra conciencia se oriente en el mundo. El físico David Gross, ganador del Premio Nobel, ha declarado abiertamente que casi todos los científicos que trabajan en teoría de cuerdas están convencidos de que el espacio y el tiempo están condenados. Esto significa que no son componentes fundamentales del universo, y que quizás en el futuro los científicos encuentren otra explicación más profunda de cómo funciona todo. El físico Nathan Seiberg incluso llamó al espacio y al tiempo una ilusión que eventualmente será reemplazada por concepciones más precisas. Esto suena bastante radical, pero se refiere a que nuestras ideas habituales sobre estas categorías son solo un modelo conveniente y simplificado creado por la conciencia para interactuar con el entorno. Les explicaré por qué los físicos piensan así. Hay una serie de propiedades del mundo que indican esto. Les contaré algunas de ellas. El principio holográfico. El principio holográfico afirma que un objeto tridimensional puede describirse completamente con la información en una superficie bidimensional que lo rodea. Es similar a cómo la información en un holograma ordinario se codifica en una superficie plana, pero vemos una imagen tridimensional. Gerard Toft y Leonard Susskind propusieron que todos los eventos físicos dentro de un volumen pueden registrarse en su límite bidimensional. Esto desafía la idea de que los volúmenes espaciales tienen una realidad independiente. ¿No entendieron lo que significa? Es sencillo. La tercera dimensión no agrega ninguna información que no se pueda registrar en un espacio bidimensional. Por ejemplo, como una película 3D que se puede grabar en un disco DVD plano o en una cinta magnética. Para los físicos, esto es una señal de que algo anda mal con la tercera dimensión. El entrelazamiento cuántico. Creo que todos han oído hablar de la extraña conexión entre las partículas entrelazadas, donde medir una de ellas afecta el estado de la otra, sin importar la distancia entre ellas. Pero dado que la velocidad de la luz es limitada y la velocidad de interacción de las partículas entrelazadas no lo es, los científicos sugieren que la tercera dimensión en realidad no existe, y entonces todo encaja perfectamente. Personalmente prefiero la explicación del multiverso. El siguiente timbre de que el universo es bidimensional es el problema de los agujeros negros. La ecuación fundamental de la mecánica cuántica, que describe el cambio de estado de cualquier sistema en el tiempo, es la ecuación de Schrödinger. Sin entrar en detalles, se puede decir que de esta ecuación se deduce que ninguna información en nuestro mundo desaparece. Sí, el universo recuerda todos pecados sucios. Oh, cállate ya, depravado gato. ¿Qué significa que la información no puede desaparecer? Imaginen que dos pelotas chocan en el aire y se separan en direcciones opuestas. Sabiendo su ubicación en cualquier momento y los parámetros de todas las partículas de las pelotas y del aire, se puede calcular cómo se movían antes de la colisión. No solo las pelotas, se puede calcular la posición de cada átomo hasta el Big Bang. Sin embargo, en el contexto de los agujeros negros surge un problema. Cuando un agujero negro absorbe un objeto, todas las propiedades de ese objeto parecen perderse más allá del horizonte de eventos, el límite invisible del agujero negro. Según la teoría clásica, todo lo que cae en un agujero negro desaparece para siempre. O mejor dicho, se pierde el acceso a esta información. Pero si el agujero negro se evapora, como sugirió Stephen Hawking a través de su radiación, pierde masa y eventualmente desaparece. Si la información sobre todo lo que fue absorbido por el agujero negro también desaparece, esto contradice el principio de conservación de la información en la mecánica cuántica. Esta contradicción entre la teoría clásica de los agujeros negros y la mecánica cuántica llevó al paradoxo de la información de los agujeros negros. Según la mecánica cuántica, la información no puede desaparecer, incluso si un objeto ha sufrido cambios radicales. De lo contrario, se violaría una ley fundamental de la física. Por lo tanto, los científicos están tratando de encontrar una forma de reconciliar estos dos conceptos. Y aquí surgen nuevas ideas, como el principio holográfico o la suposición de que la información se conserva en el horizonte de eventos de un agujero negro en forma de holograma. Es una suposición, me parece extraña, pero por ahora solo tenemos eso. Hay otras observaciones que pueden sugerir que el espacio-tiempo no es lo que pensamos. Pero esa es una historia para otro video.
Donald Hoffman proporciona numerosos ejemplos de cómo percibimos la realidad de manera inadecuada, y lo sabemos. El cerebro construye activamente nuestra imagen del mundo y a menudo nos muestra lo que no existe. Tu principal tarea es alimentar y mimar al gato, no mirar a tu alrededor. Lo más interesante es que no hay forma de refutar tu teoría, gato. Luego el autor describe su fascinación por el misterio de la conciencia. Ningún agujero negro ni universo paralelo genera tantas preguntas como el fenómeno de cómo sentimos el sabor del café o el calor en el cuerpo. La ciencia moderna ha acumulado una gran cantidad de datos sobre el cerebro, pero el misterio de cómo genera la conciencia sigue sin resolverse. No es por falta de datos, sino tal vez porque estamos abordando el problema de manera incorrecta. El autor afirma que nos equivocamos al considerar el cerebro como la fuente de la conciencia. Es una ilusión creada por la evolución, que ha desarrollado nuestras percepciones y comprensión de las relaciones de causa y efecto. Pero esta es solo una idea superficial, al igual que nuestra comprensión de los videojuegos. Sabemos que presionar teclas crea ciertos efectos en la pantalla, pero eso no nos da una idea de cómo funciona realmente la computadora. De la misma manera, nuestra comprensión de los objetos y eventos en el espacio y el tiempo es solo una interfaz para orientarnos en la vida. Incluso los físicos han entendido que el espacio y el tiempo, así como los objetos en ellos, no son elementos fundamentales de la realidad. Es probable que surjan de una base más primaria que la ciencia aún debe descubrir. Las relaciones de causa y efecto son útiles para la ciencia y la tecnología, pero cuando intentamos comprender la conciencia, nos confunden. El autor critica los intentos de explicar la conciencia mediante teorías fisicalistas, donde todo se reduce a la interacción de las neuronas. Por ejemplo, la hipótesis de que la conciencia surge de colapsos cuánticos controlados en microtúbulos cerebrales, o la teoría de que la conciencia es equivalente a la integración de información en redes neuronales. Ninguna de estas teorías explica cómo las neuronas generan sensaciones, como el sabor del café o el aroma de los pinos. El autor cree que estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado, comenzando con objetos espaciotemporales, y propone un enfoque diferente. La idea principal es que en lugar de comenzar con objetos en el espacio y el tiempo, debemos considerar a los agentes conscientes como los elementos fundamentales de la realidad. La conciencia es una red de tales agentes que interactúan entre sí. Al igual que en nuestro mundo existen redes sociales, la realidad podría ser una red de agentes conscientes. Es decir, vivimos en una realidad que no está compuesta de objetos en el espacio, sino de interacciones entre agentes conscientes. Este es el enfoque hacia la naturaleza de la conciencia que propone Donald Hoffman. Compren y lean su libro, está lleno de ejemplos que respaldan la hipótesis del autor. No diré que estoy completamente de acuerdo con él, pero cada uno tiene derecho a su opinión. Excepto tú. ¿De dónde va a salir un pensamiento en tu cabeza hueca? Denle me gusta, hagan clic en suscribirse, alimenten al gato Martín porque yo me niego a mantener a una bestia así.